Thank you all so much. It's so amazing to be with you tonight. ¿Qué sucede cuando alguien con uno de los apellidos más poderosos del mundo elige el silencio como declaración? Tiffany Trump, la hija menos visible del expresidente de Estados Unidos, ha protagonizado una evolución silenciosa que hoy resuena más fuerte que cualquier discurso político. Mientras Ivanka, Donald Jr. y Eric ocupaban titulares, Tiffany parecía deslizarse entre las sombras de Mar-a-Lago, manteniéndose al margen del fuego cruzado político y empresarial que caracteriza a su familia. Sin embargo, lo que muchos interpretaron como indiferencia o exclusión podría ser, en realidad, una estrategia perfectamente calculada. ¿Qué se esconde tras su aparente alejamiento? ¿Es esta sentencia un adiós definitivo? ¿O el inicio de algo inesperado? En este análisis, revelamos la historia que nunca fue contada del todo. La de una mujer que eligió no luchar por el poder, pero nunca perdió su lugar en el tablero. Para entender este misterio que envuelve a Tiffany Trump, es necesario retroceder hasta sus orígenes. Nacida el 13 de octubre de 1993 en West Palm Beach, Florida, Tiffany Ariana Trump fue el fruto de la fugaz pero mediática unión entre Donald Trump y la actriz Marla Maples. Desde su primer aliento, su vida ya estaba marcada por la paradoja, llevar uno de los apellidos más expuestos del mundo. Y, sin embargo, crecer lejos de su epicentro. Tras el divorcio de sus padres en 1999, Tiffany se mudó a Los Ángeles con su madre. Allí, lejos del dorado mármol de la Trump Tower y del ritmo frenético de Manhattan, su infancia fue radicalmente distinta a la de sus medio hermanos. Mientras Ivanka era guiada para moverse con soltura en eventos diplomáticos y reuniones corporativas, Tiffany se deleitaba con tardes soleadas en California, rodeada de una atmósfera más bohemia y menos exigente. Marla, determinada a proteger a su hija del torbellino mediático que rodeaba a Donald, priorizó una educación donde la presión del apellido no dictara el rumbo. Tiffany asistió a escuelas locales, tomó clases de canto, y hasta lanzó una canción pop adolescente, una vida donde el apellido Trump no era una obligación, sino una curiosidad más. ¿Fue una elección consciente de Marla mantener esa distancia? Todo indica que sí. La actriz supo que su hija no estaba destinada a ser un peón más en el ajedrez del poder. Y Tiffany, sin alzar la voz, pareció aceptar ese destino. Al menos por un tiempo. Pero incluso el silencio tiene sus límites. A medida que Tiffany Trump crecía, las expectativas comenzaron a rodearla, como si el apellido finalmente llamara a la puerta. Y ella respondió, pero a su manera. Siguiendo los pasos académicos de su padre, Tiffany ingresó en la Universidad de Pensilvania, donde estudió sociología y estudios urbanos. No era un movimiento casual, era el mismo campus donde Donald Trump forjó sus primeras redes de poder. ¿Un intento de acercarse a él? Tal vez, o simplemente un intento de entender desde dentro aquello de lo que siempre había estado alejada. Tras graduarse, Tiffany tomó un rumbo inesperado para una Trump. Derecho. Georgetown Law se convirtió en su refugio intelectual, un mundo donde los apellidos importaban menos que los argumentos bien planteados. Mientras sus hermanos se abrían paso como ejecutivos o asesores presidenciales, ella se sumergía en casos legales y clases nocturnas. Pero no todo fue distancia. Tiffany apareció en la Convención Nacional Republicana en 2016 y nuevamente en 2020. Sus discursos, aunque breves, sorprendieron por su serenidad. Sin el carisma calculado de Ivanka ni la agresividad mediática de Donald Jr., Tiffany adoptó un tono propio, más humano, menos político. Algunos lo vieron como un simple gesto simbólico. Otros, como una tímida pero firme afirmación: yo también pertenezco a esta historia. Aún así, los intentos de integración eran intermitentes. Aparecía, hablaba, sonreía, y volvía a desaparecer. Como si cada paso hacia el núcleo familiar viniera acompañado de una fuerza invisible que la empujaba hacia los márgenes. Pero esa ambivalencia no hizo más que alimentar el misterio. ¿Estaba Tiffany construyendo su propio camino, o simplemente se resignaba a un papel que nunca pidió? Esa ambivalencia no hizo más que alimentar el misterio. Porque Tiffany Trump no era solo distinta por sus decisiones, sino también por su manera de estar o no estar. A diferencia del magnetismo mediático de Ivanka o la exuberancia polémica de Donald Jr., Tiffany parecía moverse en otra frecuencia, más suave, más calculada, más real, de complexión delicada, mirada serena y un estilo que oscilaba entre lo clásico y lo bohemio. Su presencia nunca gritaba por atención. Y tal vez, por eso, era más intrigante. Donde sus hermanos hablaban en titulares, Tiffany hablaba en gestos. Donde los demás buscaban aprobación, ella buscaba autenticidad. No estoy aquí para complacer a nadie, llegó a comentar en una entrevista poco difundida. Solo quiero ser yo misma, sin tener que justificarlo todo el tiempo. Una frase que resume su esencia, alejada del ruido, pero no por falta de voz, sino por decisión. Su círculo íntimo, aunque reducido, siempre la describió como reservada, leal y sorprendentemente aguda. Observadora incansable,
Tiffany era de esas personas que prefieren pensar 2 veces antes de intervenir. Pero cuando lo hacían, dejaban huella. Le gustaba la música. Publicó una canción en su adolescencia. Se interesó por los derechos civiles. Y, aunque nunca lo proclamó, sentía incomodidad con ciertos excesos del legado Trump. En un mundo de filtros, ella eligió la opacidad. Pero no confundamos delicadeza con debilidad. Tiffany Trump ha demostrado, una y otra vez, que el poder no siempre se ejerce desde el centro del escenario. A veces, la verdadera influencia se construye en silencio, desde los márgenes. Y fue desde esos márgenes que tomó una de las decisiones más definitorias de su vida. Si hasta ahora esta historia te ha parecido distinta a todo lo que sabías sobre los Trump, lo que viene te va a sorprender aún más. Porque Tiffany, la figura discreta, la voz silenciada, está a punto de tomar un rumbo que nadie vio venir. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo una boda, sí, una simple boda, pudo sellar su destino para siempre. Ocurrió el 12 de noviembre de 2022. En los jardines exuberantes de Mar-a-Lago, bajo una cúpula de flores blancas, y rodeada de un mar de invitados poderosos, Tiffany Trump pronunció el sí. Aceptó que, sin saberlo, se convertiría en su sentencia silenciosa. La boda con Michael Boulos, empresario multimillonario de origen libanés, fue todo lo que se espera de un enlace Trump: lujo, cámaras, celebridades. Y sin embargo, algo no encajaba. Los flashes no ocultaban la incomodidad sutil. Las sonrisas parecían más educadas que espontáneas. Y, lo más notable, era la frialdad invisible que recorría el aire entre Tiffany y los pilares del clan. ¿Dónde estaba el entusiasmo de su padre, conocido por sus gestos grandilocuentes cuando se trataba de sus hijos? ¿Dónde la complicidad de Ivanka, que solía irradiar liderazgo incluso en las celebraciones familiares? La ceremonia fue perfecta, pero el alma, ausente. Algunos testigos lo describieron como un evento hermoso, pero políticamente correcto. Otros, más cercanos, hablaron de una despedida. No porque Tiffany se casara, sino porque eligió casarse fuera del eje Trump. Boulos no pertenecía al universo mediático, no necesitaba del apellido ni del respaldo familiar. Con él, Tiffany no solo encontraba amor, encontraba una salida. Una fuente cercana a la familia confesó, fue como si ella hubiera firmado un pacto con otra vida, una donde el apellido Trump ya no era central, sino anecdótico. El simbolismo era brutal. Mientras sus hermanos seguían construyendo dentro del imperio, Tiffany edificaba algo propio, lejos. Y esa elección, en la lógica interna de los Trump, tenía un precio. Porque en esa familia, el poder no se comparte, se defiende, se hereda, se protege. Y quien no juega, pierde su lugar. Esa noche, bajo los reflectores dorados de Mar-a-Lago, Tiffany no solo se casó, se fue. No con un portazo, sino con una sonrisa y una decisión irrevocable. Después de aquella boda impecable, algo cambió para siempre. Tiffany no fue expulsada. No hubo gritos, ni discusiones públicas. Pero el silencio fue más atronador que cualquier escándalo. Y en el universo Trump, donde la visibilidad lo es todo, el silencio es exclusión. Donald Trump, tan propenso a elogiar a sus hijos en entrevistas y mítines, simplemente dejó de mencionarla. Mientras los nombres de Ivanka, Donald Jr., Eric, incluso el joven Barron, seguían apareciendo en discursos y redes sociales, Tiffany brillaba por su ausencia. No había una fotografía reciente, no había una palabra, no había un gesto. Porque en el epicentro del misterio emergía una figura silenciosa pero clave: Melania Trump. Protectora feroz de su hijo Barron, Melania comprendía bien el juego interno del clan. Visibilidad es influencia, proximidad es poder. Y para asegurar el lugar de su hijo, algunos vínculos debían enfriarse. Tiffany, sin una madre en la Casa Blanca ni un rol claro en la maquinaria familiar, quedó desprotegida. Una persona del entorno familiar lo resumió con frialdad: Tiffany nunca fue una amenaza, pero tampoco una prioridad. Y en esa casa, si no eres parte de la estrategia, simplemente desapareces. Incluso los lazos con Ivanka, tan mencionados como estrechos, comenzaron a difuminarse. No por enemistad, sino por inercia. Ivanka, volcada en su nueva vida familiar y lejos de la política, ya no tenía el mismo poder para tender puentes. Y así, Tiffany fue quedando fuera. No por un error, no por un escándalo, sino por no encajar en la ecuación. Fue una exclusión suave, invisible, irrefutable. En el ajedrez complejo de la familia Trump, Tiffany nunca jugó como reina ni como torre. Su papel ha sido más sutil, más impredecible. Como una dama que se mueve en diagonal, fuera de los focos, pero siempre en contacto con el tablero. Lo que pocos saben es que Tiffany, incluso en sus años más silenciosos, nunca estuvo completamente ausente. Su vínculo con Ivanka, lejos de lo superficial que muchos asumían, se forjó en la intimidad de los momentos difíciles. Durante la tumultuosa presidencia de su padre, Tiffany fue más que una espectadora, fue una confidente. Una voz sin agenda, sin ambición visible,
que ofrecía algo raro en la familia. Perspectiva honesta. Fuentes cercanas describen sus conversaciones como profundas, constantes y, sobre todo, sin filtro. Mientras Ivanka lidiaba con el peso político y mediático de la Casa Blanca, Tiffany era su refugio, la única que no esperaba nada, la única que no competía. Y no solo con Ivanka. Aunque mucho se ha dicho sobre su lejanía con Donald Jr. y Eric, lo cierto es que Tiffany mantenía con ellos una relación funcional, basada en el respeto. No discutía por cuotas de poder, no reclamaba espacios. Pero estaba, de hecho, algunos exasesores familiares afirman que Tiffany, sin cargo formal, ejercía un tipo de asesoría espontánea, desde lo humano, desde lo sensato. Y que su voz, aunque suave, era escuchada en decisiones que afectaban al entorno más personal del expresidente. No buscaba influir, pero influía. Porque en un ecosistema saturado de intereses cruzados, su distancia se volvía una virtud. En un mar de ruido, su silencio era un ancla. Tiffany no construyó poder, construyó confianza. Y eso, para una familia como los Trump, es mucho más raro y valioso. Durante años, la narrativa fue clara. Ivanka era la heredera natural, la estratega brillante, la cara sofisticada del poder Trump. Tiffany, en cambio, era la nota al margen, la hija de otro mundo. Pero esa lectura simple omitía lo esencial. Lo que unía a ambas era mucho más profundo que lo que las separaba. Criadas en costas opuestas, una en Nueva York, otra en California, las hermanas parecían destinadas a llevar vidas paralelas. Sin embargo, cuando los reflectores se apagaban y las cámaras se alejaban, Ivanka y Tiffany compartían algo que pocos imaginaban: confianza genuina. Durante los años más intensos de la presidencia Trump, Tiffany se convirtió en un refugio emocional para Ivanka. Le ofrecía algo que nadie más podía: una mirada sin filtros, sin cálculo, sin competencia. Y esa alianza silenciosa se mantuvo intacta incluso cuando ambas eligieron vidas distintas. Pero el punto de quiebre, o de consolidación, llegó en 2023. Tiffany, ya casada, confirmó que estaba esperando su primer hijo. Y entonces, lejos de aislarla, ese momento la acercó aún más a su hermana. Fuentes cercanas aseguran que Ivanka asumió el rol de mentora, no solo en la maternidad, sino también en cómo navegar el mundo Trump desde otro lugar, uno más libre, más íntimo, más resiliente. Fue esa cercanía renovada lo que marcó la antesala de lo impensado. Tiffany volvió, no con un cargo, ni con un discurso. Volvió con su presencia. En actos clave de la campaña 2024, acompañó a su padre y sus hermanos. No habló mucho, pero estaba. Y eso, en ese contexto, lo decía todo. No fue una vuelta al poder, fue una vuelta al centro emocional de la familia. Y lo hizo de la mano de Ivanka, dos hermanas que, contra todo pronóstico, eligieron no competir, sino cuidarse. Hoy, Tiffany Trump ya no es aquella figura difusa en los márgenes del imperio familiar. Sin anuncios, sin proclamaciones, su rol ha empezado a definirse con una nitidez inesperada. No como heredera del legado corporativo, ni como rostro público de una campaña, sino como un punto de equilibrio entre dos mundos, el personal y el estratégico. La Tiffany de hoy es madre, esposa y, sobre todo, una mujer que ha elegido cuándo y cómo vincularse con su apellido. Lejos de ser arrastrada por las expectativas familiares, parece moverse con la soltura de quien conoce perfectamente sus propios límites. Asiste cuando quiere, opina cuando lo cree necesario, y calla cuando todos esperan cable. Su presencia en la campaña electoral de 2024 fue tan sutil como contundente. No buscó ser protagonista, pero su sola aparición en Pensilvania, a pocos días de la elección, fue interpretada como un guiño clave. Unidad, lealtad, familia. Fue, para muchos, la imagen más estratégica de toda la contienda. Y ahora, con Donald Trump nuevamente en la cúspide política, las preguntas se multiplican. ¿Dará Tiffany un paso más al frente? ¿Elegirá por fin ocupar un rol público con voz propia? ¿O preferirá seguir operando desde ese espacio ambiguo que ha convertido en su fortaleza? Lo cierto es que, por primera vez, su presencia no es accidental. Está ahí porque quiere. Y porque su forma de estar, callada, sólida, emocionalmente conectada, se ha vuelto un activo raro y valioso. ¿Será Tiffany la pieza discreta que estabiliza el tablero? ¿O está simplemente tomando impulso para redibujar su lugar en la historia? Tiffany Trump no gritó, no exigió, no desafió, pero tampoco cedió. Su historia no es la de una princesa heredera ni la de una rebelde en guerra contra su linaje. Es la de una mujer que eligió su lugar, cuando todos ya habían decidido el suyo por ella. Durante años, la vimos como la Trump silenciosa, la olvidada, la fuera del juego. Pero esa narrativa fue siempre demasiado simple. Porque Tiffany no desapareció, se replegó, no renunció, se transformó. Y en esa transformación, encontró algo que pocos en su familia han logrado mantener intacto: autenticidad. Su infancia al margen del poder, su formación alejada de la estrategia corporativa, su elección de pareja y maternidad sin aprobación explícita del clan,
Su regreso inesperado a la campaña 2024. Cada capítulo revela un patrón. Tiffany no actúa por impulso ni por imposición. Actúa cuando siente que debe hacerlo. Y quizás por eso, su rol sea tan difícil de definir. Y al mismo tiempo, tan fundamental. En un mundo donde todo se negocia, su independencia fue su mensaje. En una familia donde el ruido lo es todo, su silencio fue una declaración. Tiffany Trump nos recuerda que no todos los legados se construyen desde el centro. A veces, las figuras más influyentes son las que saben cuándo entrar, y cuándo no hacerlo. Ahora que conoces el verdadero recorrido de Tiffany Trump, queremos saber tu opinión. ¿Crees que su distancia fue una forma de resistencia? ¿O de libertad? ¿Está escribiendo su propia historia o sigue siendo parte de una narrativa que nunca eligió? Déjanos tu comentario. Dale like si esta historia te hizo ver el apellido Trump con otros ojos. Y suscríbete para seguir explorando el lado menos contado de las figuras más influyentes del mundo. En el próximo episodio, revelaremos el giro más inesperado en la vida de otra heredera que también decidió romper el molde. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.